son los criterios que hacen los organismos internacionales facultados para ello. ¿Qué instrumentos utilizan? Pues las convenciones, las declaraciones, las cartas o la Declaración Universal. Tenemos que ubicar dos aspectos o competencias. Primeramente, tenemos que abordar la competencia universal, Carta de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Quiénes son los organismos facultados para generar criterios jurisprudenciales? La ONU, cuando entra en sesión, a través de documentos consultivos que los países que son parte piden en cuanto a interpretación de ciertos derechos humanos. Ese es un elemento. Pero también los comités que derivan de la ONU pueden emitir, obviamente a través de sus opiniones consultivas, ciertas recomendaciones o criterios que justifican la procedencia, vinculatoriedad de cada derecho que le es referido, o sobre todo el alcance, como platicamos en la mañana de derechos ambientales. ¿Qué alcance puede tener un derecho? ¿Qué se debe de entender por el máximo de recursos que tiene un Estado para poder dar cumplimiento a este derecho? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas que está en México y en cada uno de los países parte, también genera ciertos criterios que pueden ser tomados o considerados como jurisprudencia porque emite opiniones sustentadas en doctrina en relación a los derechos humanos también. Eso es a grandes rasgos a nivel universal. Ahora, recuerden que tenemos tres sistemas regionales de protección a derechos humanos. El europeo, con su Carta Europea de Derechos Humanos, Tribunal de Estrasburgo, que es diverso al de Luxemburgo, que es el Tribunal de la Unión Europea, pero bueno, eso ya en alguna ocasión lo comentamos. Ellos emiten su jurisprudencia, igual es un órgano regional, así como el africano y como el interamericano. El interamericano, que es el que a nosotros nos ocupa o el que a nosotros nos interesa, elabora su jurisprudencia de la siguiente manera. Recuerden que la Corte Interamericana, que se integra por 7 jueces, puede constituir jurisprudencia a través de sus resoluciones o de sus sentencias. Las sentencias de la Corte se dividen en 4 rubros: fondo, excepciones preliminares, reparaciones y costas. Esos son los 4 elementos que integran una sentencia interamericana. Ahora, de esa sentencia existen momentos donde cada uno de los intervinientes dan sus votos, que pueden ser concurrentes, disidentes o pueden emitir inclusive votos particulares y opiniones separadas de cada uno de los rubros que ellos emiten. Esta es una forma de hacer jurisprudencia de manera contenciosa, pero recuerden que no solamente la Corte Interamericana tiene competencia contenciosa, también tiene una competencia consultiva. Cuando los países le piden que también les orienten cómo van a entender cierta figura jurídica, por ejemplo, el tema del control de convencionalidad, el tema del principio proporcional, interalia. Cualquier figura jurídica interamericana le pueden pedir opinión. Y de hecho hay convocatorias como la que tuvimos hace unos meses, donde la propia Corte nos pide, en convocatoria general a todos los juristas, dar nuestra opinión a través de un ensayo de qué alcance puede tener ciertos derechos, cierto derecho humano. Entonces, esa es otra forma de incorporar jurisprudencia a sentencias interamericanas, y que a su vez las cortes constitucionales de los países que están suscritos a la Convención Americana, que hasta este momento tenemos 21 porque ha habido 3 denuncias, pueden incorporar a su norma nacional. Pero también hay otra forma de que la Corte implemente jurisprudencia, o cómo la crea. Pues la crea con normas de soft law, que son derecho suave. Es la doctrina que hacen todos los juristas reconocidos que generan figuras jurídicas o aterrizan nociones de derecho en ciertos temas en particular. Se queda, es doctrina, el derecho suave es doctrina, hasta que se le conoce como un hard law, que es el derecho duro, que ya está incorporado o positivizado cuando, por ejemplo, un juez de la Corte Interamericana lo incorpora, por ejemplo, como diría, como lo ha entendido don Sergio García Ramírez en tal libro, este concepto de derecho humano o la dignidad abarca el origen, la esencia y todo el contorno de los derechos humanos. Y lo cita, lo incorpora en su voto particular, razonado, disidente,
y en ese momento se convierte en jurisprudencia. ¿A qué se aspira? Se aspira a un ius internacional común, un derecho común internacional. Esa es la aspiración que se tiene en la Corte, porque la Corte también incorpora en su jurisprudencia los criterios que tienen los diferentes tribunales constitucionales. La Corte Interamericana ha incorporado nociones de derecho de la Corte Suprema de México, de nuestra Corte Suprema, igual de Chile, de Colombia y de todos los demás países. Brasil es uno de los pioneros, o más bien ahorita uno de los países que están generando muchísima doctrina que está incorporando la Corte Interamericana. Esa es una cuestión, o eso es lo que conocemos en el texto internacional. Otra forma de incorporar o generar jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya vimos esas normas, es también las normas relativas a la figura de jus cogens. Todas las normas de jus cogens son todos los derechos o normas que no pueden permitirse un retroceso, no son retroactibles porque precisamente tienen que ser evolutivas. Esa es la forma en que se genera. ¿Cómo lo ven ustedes, por ejemplo, en materia internacional? No es como el esquema nacional que se pone un rubro y después se desarrolla el tema. En materia internacional, la jurisprudencia son los votos que puede contener toda la sentencia, sobre todo en opiniones particulares, separadas o en su conjunto, cuando habla, por ejemplo, acuérdense que cuando nace la figura del control de convencionalidad en el 2003, dato curioso, empieza con un voto particular de don Sergio García Ramírez, en el caso Mirna Machan, 2003, y dice que los estados deben de ejercer o deben de interpretar las normas de acuerdo a lo que la Corte Interamericana ha entendido de ciertos derechos humanos, como intérprete último de la Convención Americana. Hasta 2006, después, o sea, 3 años después, o sea, eso nace en un voto particular. Es hasta 2006 en la Universidad de Llano, donde ya la Corte implementa, y en el punto resolutivo y en el considerando, o más bien, ahí no son párrafos. Cada sentencia viene por párrafos. Hay unas que pueden tener hasta 200. La Universidad de Llano versus Chile. Ese asunto, en el famoso párrafo, si no mal recuerdo, 146 o 42, más o menos, habla precisamente de la obligación del Estado de ejercer una especie de control de comercial entre las normas nacionales e internacionales para buscar una armonía. Ya después, el Trabajador de Estados del Congreso versus Perú, ya se hace más énfasis en ese tema del control comercial. Así nacen esas figuras. Así nació en su momento con el bloque, el principio por persona también en 1986 por un juez de la Corte Interamericana, Rodolfo Pisa Escalante, si mal no recuerdo, igual genera la figura del principio por persona y nace de un voto particular, y él dice, ok, las normas de derechos humanos tienen que interpretarse en 2 sentidos. Por así que en su vertiente interpretativa de mayor protección para el gobernado. Si tienes 2 tipos de normas o 2 derechos humanos, tienen que buscar la que le genere mayores efectos protectores expansivos a la persona. Pero también tiene otra vertiente, que si una de las normas, o más bien las 2 normas son restrictivas, tienes que elegir la que menos daño le genere al gobernado. Ojo, no es lo mismo el principio por persona que el principio de interpretación evolutiva que encontramos en el artículo 29 de la Convención Americana, donde establece que todas las normas de derechos humanos se deben de interpretar siempre en beneficio, pero sobre todo deben de seguirse generando para establecer parámetros más altos de protección a derechos humanos. Y el principio por persona solo habla de casos particulares, interpretación en caso concreto. Okay. Esa es la forma, así la vemos. Podemos extraer nosotros, por ejemplo, citamos jurisprudencia internacional en los asuntos en la praxis, así, la resolución tal, de tal año, párrafo 120, lo cito, la Corte ha entendido este derecho humano y su alcance hasta este sentido. Es así se cita, prácticamente es una doctrina o es una jurisprudencia de precedentes, así se cita en la práctica. Ahora, en el tema
del bloque de constitucionalidad, que es vinculante a esto que estamos comentando, esta figura jurídica nace en Francia, y ese es un dato curioso, porque en 1957 en Francia, en materia administrativa, nace esta figura del bloque, pero le llamaban de legalidad. En Colombia, en 1964, su Corte Constitucional lo modifica y dice, ok, tenemos no solamente una norma que genera derechos para todos los gobernados, no tenemos una jerarquía normativa porque tenemos, como Colombia, que incorporamos todos los instrumentos internacionales. Ahora tenemos texto nacional, pero también tenemos texto internacional. Por eso, antes de entrar a este tema, debemos de entender qué noción existe sobre el bloque de convencionalidad o constitucional, como ustedes quieran llamar. Su noción es simple: es el conjunto de normas que se encuentran a la par de la Constitución o del texto supremo de un país. Ese es el concepto. Todo el conjunto de normas que se encuentran a la misma jerarquía que el texto fundamental del país que lo aplica o que lo implementa. Entonces les digo, lo incorpora Colombia así como Tribunal Constitucional en 1994, y México lo adquiere derivado o después de la reforma DH del 10 de junio de 2011. Viene un dato interesante. El artículo 133 le da fundamento a este bloque, a este parámetro de control de regularidad constitucional. Estaba viendo el voto particular del proyecto original que hizo el ministro Lelo de la Rea, porque él incorpora esta figura, y de hecho en el proyecto original él le llama bloque de constitucionalidad o bloque de convencionalidad, pero por acuerdos internos decide la Corte llamarle parámetro de control de regularidad constitucional. Sin embargo, yo soy de los juristas que sostienen que la figura del bloque y del parámetro son homólogos, es lo mismo. De hecho, el mismo autor de la sentencia dice, es lo mismo, pero fue una concesión, entre otras, que tuve que hacer para que el proyecto pasara, porque acuérdense que de la contradicción de tesis 293 podemos generar 4 elementos esenciales. 1, que no hay jerarquía normativa entre los tratados internacionales y la Constitución y la jurisprudencia. 2, el tema de restricciones constitucionales. 3, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano, sea o no parte. Y el tema de las restricciones constitucionales, que también por ahí el ministro Cosío tiene un libro. Yo las clasifico en 2 rubros, las positivas y las negativas. Tenemos restricciones constitucionales como la del artículo 1, párrafo en fin, que dice que nadie puede ser discriminado o puede generarse una violación a tu dignidad por ninguna cuestión personal, de sexo, preferencias, religión, bla, bla, bla. Entonces, eso es una restricción que se puede considerar como positiva, porque la misma norma fundamental está prohibiendo no solo al Estado, sino a los particulares que generen ese tipo de relaciones. Pero bueno, ese fue un paréntesis breve. ¿Cómo se integra el bloque o el parámetro para el Estado mexicano? Se integra esencialmente con 4 grupos: jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional, Constitución y Convención Americana, con sus diferentes pactos y otros instrumentos. Por ejemplo, recuerden que en la Convención Americana solamente tenemos esencialmente derechos civiles y políticos y algunos otros de ese, pero para eso está el Protocolo de San Salvador, donde precisamente habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Convención de Belén do Pará, que habla de protección para las mujeres, también una en materia de tortura, y todas las convenciones que han derivado precisamente, o más bien los pactos, acuerdos que han derivado de la Convención Americana para tratar cada grupo social vulnerable en específico, en materia de discapacidad, en materia de datos personales. Recuerden la figura del habeas data, es la protección de datos personales a través de un medio de control, como en este caso podría ser el amparo, pero se le denomina habeas data, y ahora también un habeas data aclínico para datos de los pacientes. Eso es lo más novedoso que ahorita se está, de lo que se está hablando en Brasil y también en Argentina. Habeas data aclínico. Entonces, creo que es el primer paso para un ejercicio interpretativo. Ese es el primer paso. Como les dije en una ocasión, tenemos que generar un bloque para los asuntos que vayamos a resolver. Una vez que tengamos el bloque, dependiendo de la etapa del asunto, el tipo de asunto, vamos a ver
quiere hacer un control de convencionalidad o te pasas directo a aplicar pro persona, dependiendo. No es lo mismo un asunto que inicia una demanda civil que, por ejemplo, un recurso o una cuestión, por ejemplo, de apelación, donde vas a atacar ciertos argumentos del juzgado que no se alinearon a la norma internacional o nacional. O sea, no necesariamente tienes que seguir una línea metodológica de estas figuras, porque de hecho eso es lo rico, que puedes ocupar las de diferente forma. También el tema de la interpretación conforme es sencillo, es desentrañar el sentido que tiene el derecho humano y los efectos y la naturaleza por cuál fue creada por el legislador o por el texto internacional. Entonces, estas figuras, tanto el bloque o parámetro, el control de convencionalidad, el principio por persona y la interpretación conforme, que son 4, son figuras de carácter interpretativo. Hasta ahí vamos bien. Bueno, son interpretativas. ¿Y cómo lo aterrizo? Pues hay otra nueva figura que se llama test de razonabilidad, que nace en la doctrina norteamericana, que es una forma mediante la cual puedes bajar a través de la razonabilidad. Por eso digo que es una herramienta ya no interpretativa, ya es argumentativa. Ahí sí puedes bajar y decir, ok, en mi bloque o parámetro y pasando por el control de convencional, concluyo que este asunto lo debo de resolver de la siguiente manera, atendiendo al principio de proporcionalidad. Entonces, en la práctica, así se manejan estos temas. En la praxis, es la forma adecuada de realizar estos temas. La jurisprudencia, el tema de jurisprudencia es sencillo. Se buscan los casos contenciosos en el buscador de la Corte Interamericana, te da por materia y te da todas las resoluciones que han hablado del tema, por ejemplo, de desaparición, temas de violación a derechos electorales. Aquí en México tuvimos uno, el de Goodman, me parece, que también generó jurisprudencia y una modificación electoral que en ese momento también comentamos. Entonces, esencialmente, así se integra la jurisprudencia internacional y el bloque de constitucionalidad o convencionalidad. Así deriva y así lo estamos operando en México. Dice la Corte, es nuestro parámetro mediante el cual vamos a poner todas las normas. Ahora, las leyes federales y locales no entran en ese bloque. Dicen algunos juristas que es lo inadecuado, pero es que también tenemos que entender que sí existe jerarquía normativa, pero ya no se centra solamente en la Constitución, ya recae sobre esos 4 instrumentos, inclusive instrumentos universales. Todo lo que está debajo de eso se tiene que supeditar a ese parámetro, a ese bloque de constitucional convencionalidad. Entonces, esos son los temas. Tengo una ponencia escrita donde desarrollo cada uno de los puntos que les dije, sobre todo los términos internacionales y de que se aspira a un derecho común internacional. Y esa en este momento se las voy a mandar por correo electrónico. Si tienen alguna duda, en este momento pues la comentamos con todo gusto. Esa sería la ponencia. Gracias.